Buenos días, yo soy Samantha Michelle García Cerrut y el día de hoy les voy a hablar acerca de las complicaciones macrovasculares que se presentan en la diabetes. Para iniciar tenemos que definir qué son las complicaciones macrovasculares. Bueno, estas se definen como aquellas afectaciones de las arterias tanto de mediano como de gran calibre que van a ser provocadas por la combinación de las alteraciones específicas que se van a presentar en la diabetes, así como de la aceleración del proceso de la aterosclerosis que es común en todos los individuos. Algo que quiero recalcar es que las complicaciones macrovasculares, a diferencia de las microvasculares, no están limitadas solamente a la población diabética, también se presentan en la población no diabética, pero la gran diferencia es que en la población diabética el riesgo de mortalidad por estas complicaciones, así como la presencia de estas complicaciones, es mucho más alto en comparación con la población no diabética. La fisiopatología realmente es muy extensa, hay una gran cantidad de mecanismos que van a ayudar a que se dé la aterosclerosis. Comenzaremos con la resistencia a la insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 en específico, van a tener un perfil característico que va a consistir en un incremento de las concentraciones de las lipoproteínas de muy baja densidad, un incremento en las concentraciones de las lipoproteínas de baja densidad y estas también se van a volver pequeñas y densas y una disminución de las concentraciones de las lipoproteínas de alta densidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, va a haber un incremento en la liberación de ácidos grasos libres por parte de los adipocitos. Esto a su vez va a generar que se estimulen los hepatocitos que van a secretar una mayor cantidad de las lipoproteínas de muy baja densidad, pero estas van a tener altas concentraciones de triglicéridos, lo que va a ocasionar que se dé una transferencia de estos triglicéridos a las lipoproteínas de alta y de baja densidad, lo cual va a culminar en el agotamiento de ésteres de colesterol. En el caso en específico de las lipoproteínas de alta densidad con una gran concentración de triglicéridos, van a ocasionar que se dé una disminución del transporte inverso del colesterol y la disminución en las cantidades de la apolipoproteína 1A1 va a causar que se dé una disminución en las concentraciones de la lipoproteína de alta densidad y de igual forma va a generar que no se dé el transporte inverso del colesterol hacia el hígado. En el caso en específico de las lipoproteínas de baja densidad con gran concentración de triglicéridos, estas se van a volver pequeñas y densas, lo cual va a generar que puedan atravesar la pared vascular mucho más fácilmente y se dé una mayor oxidación. Aquí tenemos un esquema que básicamente resume lo que les acabo de decir. La insulinoresistencia va a generar que se dé un incremento de la adiposidad central. Esto a su vez va a generar que los hepatocitos se estimulen y empiecen a producir grandes concentraciones de la lipoproteína de muy baja densidad. Este incremento en las concentraciones de esta lipoproteína va a generar que la proteína de transferencia de ésteres de colesterol se active y esto va a terminar en que las VLDLs le transfieran sus triglicéridos a las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de alta densidad que las transfieran los ésteres de colesterol a las lipoproteínas de muy baja densidad. Este mismo mecanismo va a ocurrir en el caso de las LDLs. Este incremento en las concentraciones tanto de lipoproteína de alta densidad como de baja densidad va a activar a la lipasa hepática. Esta lipasa hepática va a empezar a hidrolizar los triglicéridos que se van a encontrar en las lipoproteínas de alta densidad y también esto va a ocasionar que se dé una rápida degradación de la apolipoproteína A1 y esto va a culminar en que estas lipoproteínas de alta densidad, que ahora son pequeñas y densas, sean más susceptibles a que puedan ser catabolizadas y también a que se dé la filtración glomerular. La insulina también se ha visto que promueve vías proaterogénicas y también vías antiaterogénicas. Comenzaremos con la vía antiaterogénicas, que es la del fosfatidil-inositol 3-sinasa. Tiene múltiples funciones, pero una de ellas es que va a ayudar a que se incrementen las concentraciones de óxido nítrico. El óxido nítrico va a generar que se reduzca la oxidación de los LDLs, va a inhibir la agregación plaquetaria, también va a controlar la expresión de genes que son proaterogénicos, va a reducir la permeabilidad vascular, así como va a inhibir la proliferación de las células musculares lisas de la capa media, de los vasos sanguíneos. Sin embargo, en un contexto de resistencia a la insulina, lo que va a suceder es que hay una mayor concentración de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a promover
que se dé la oxidación de la tetrahidrobiopterina, que es el cofactor de la óxido-nítrico sintasa endotelial. Esto va a generar que se dé un desacoplamiento entre la reducción del oxígeno junto con la síntesis del óxido nítrico. Y finalmente va a culminar en que la óxido nítrico sintasa endotelial empieza a producir anión superóxido. En el caso de la vía proaterogénica, que es la vía de la proteína sinasa activada por mitógenos, se va a ver favorecida con la resistencia a la insulina. Esta genera dos cosas principalmente. Una es el incremento en la migración y crecimiento de las células musculares lisas de la capa media, ya que va a promover la expresión del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, así como va a incrementar la producción del inhibidor del plasminógeno 1. Ahora vamos a pasar a la hiperglucemia. La hiperglucemia tiene múltiples mecanismos de daño. Comenzaremos con la vía de Poliol. La vía de Poliol, en las condiciones fisiológicas normales, la aldosa reductasa, que es la enzima principal, se va a encargar de degradar los aldehídos que son tóxicos para nuestro cuerpo, que provienen de la oxidación de los ácidos grasos. Sin embargo, cuando hay hiperglucemia, hasta el 30% de la glucosa se va a derivar a esta vía, lo cual va a hacer que la glucosa sea catabolizada por la aldosa reductasa y se convierta en sorbitol. A su vez, necesita del cofactor NADPH, que va a pasar a ser NADP. El incremento en las concentraciones del sorbitol va a activar a la sorbitol deshidrogenasa, que va a convertir el sorbitol en fructosa. Y a su vez, esto va a generar que, más bien está el cofactor NAP, y este se va a convertir en NADH. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una disminución en las concentraciones de NADPH va a ocasionar que el glutatión oxidado no sea reducido por la glutatión reductasa. Un incremento en las concentraciones de NADH y una disminución en las concentraciones de NAP va a generar que haya más moléculas que sean donadoras de electrones. Por tanto, la cadena de electrones se va a activar y va a iniciar una superproducción de especies reactivas de oxígeno, específicamente del anión superóxido. A su vez, va a inhibir la enzima que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo cual va a ocasionar que se dé un incremento en las concentraciones de diacilglicerol, que va a activar a la vía de la proteína sinasa C, que veremos después, y también un incremento en las concentraciones de metilglioxal. El metilglioxal es uno de los precursores de los productos finales de la glicosilación avanzada. Un incremento en las concentraciones de fructosa va a hacer que se dé un incremento en la glicosilación de las proteínas, y una disminución en las concentraciones de NAD va a hacer que disminuya la actividad de las sirtuinas. Las sirtuinas son proteínas que se encargan de desacetilar las proteínas y necesitan a NAD para poder realizar esta función, y al disminuir sus concentraciones no se va a realizar esta función. Ahora pasamos a los productos finales de la glucosilación avanzada. Se definen como aquellos derivados dicarbonilos que van a provenir de los metabolitos de la glucosa, que a su vez van a reaccionar con los grupos amino de proteínas intracelulares, así como de proteínas extracelulares, y van a dar como resultado los productos finales de glucosilación avanzada. Tenemos tres mecanismos principales por los cuales se va a causar daño. Primero vamos a mencionar el de entrecruzamiento con proteínas de matriz extracelular. Esto va a alterar la mecánica de los tejidos y va a generar que haya una interferencia entre las interacciones de matriz con matriz y de matriz con célula. Por ejemplo, en la colágena tipo 1, este mecanismo va a generar que se reduzca la elasticidad vascular, la complianza, y esto va a dar como resultado que se dé la rigidez de los vasos. En la colágena tipo 1 va a interferir con los dominios que sirven para la adhesión de las células endoteliales, por lo cual no se va a dar esta adhesión. Y en el caso específico del metilglioxal, este va a hacer que en aquellos péptidos que se van a unir a la integrina que están en la colágena tipo 4 no se pueda dar esto, por lo cual se va a inhibir la angiogénesis y va a haber un desprendimiento endotelial. La vitronectina, que se ve afectada, va a hacer que se reduzca la adhesión celular. El segundo mecanismo es el entrecruzamiento de las proteínas intracelulares. Básicamente esto va a generar que se alteren las funciones biológicas normales de las proteínas, cambios estructurales, y estos cambios estructurales a su vez van a hacer que se dé una acumulación de estos en la pared vascular, de las proteínas intracelulares, y también va a promover que se dé una mayor degradación de estas. Principalmente se ha visto que esto sucede en las apolipoproteínas, en el colágeno y en la albúmina.
Y el último mecanismo es la unión de estos productos finales de la glicosilación avanzada a sus receptores de los productos finales de la glicosilación avanzada. Esto va a generar que se dé la adhesión endotelial de las integrinas de los leucocitos. Y a su vez esto va a dar como resultado que se dé un incremento en el reclutamiento y extravasación de las células inflamatorias. De igual forma, va a promover la expresión de citocinas y de factores de crecimiento, como serían la interleucina 10, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, así como el factor de necrosis tumoral alfa. Y también, en el caso de las células endoteliales, va a promover que se expresen moléculas proinflamatorias y procoagulantes. Hay otra familia, que es la familia de las S100 de la calgranulina, la cual también se puede unir a los receptores de los productos finales de la glicosilación avanzada. Una vez que se unen, esto va a promover que se dé la expresión y unión de factores de transcripción a proteínas o ligandos que se encuentran en estos receptores. Uno de los principales factores de transcripción que se van a activar es la vía de NF-κB, la cual va a promover que se den vías inflamatorias, así como moléculas de adhesión. Y estos receptores se han encontrado tanto en células endoteliales como en células mesangiales glomerulares y en lo que serían los monocitos. Ahora vamos a pasar a la vía de la proteína sinasa C. Incrementan las concentraciones de diacilglicerol. Esto va a generar que incrementen las concentraciones de la proteína sinasa C. Y esto va a activar múltiples factores de transcripción y por tanto múltiples vías que van a culminar en lo siguiente. Va a haber una disminución de la oxidonítrico sintasa endotelial, pero un incremento de las concentraciones de la endotelina 1, lo cual va a generar que se den anomalías del flujo sanguíneo. A su vez, va a haber un incremento del factor de crecimiento endotelial y vascular, y esto va a generar que se incremente la permeabilidad vascular y la angiogénesis. Va a haber un incremento del factor de crecimiento del tejido conjuntivo y de la concentración del factor de crecimiento transformante beta 1, y esto va a generar que se dé una cardiomiopatía y fibrosis cardíaca. En el caso de que se incremente el inhibidor de plasminógeno 1, va a promover que se dé la oclusión vascular. Y por último, las células musculares lisas de la capa media de los vasos sanguíneos van a hacer que se incremente la expresión de la NADPH oxidasa, y esto va a generar a su vez que incrementen las concentraciones de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos también a la vía de la exosamina. La fructosa 6-fosfato va a entrar a esta vía y se va a convertir en UDP-N-acetilglucosamina. A su vez, el UDP-N-acetilglucosamina se va a encargar de activar ciertos factores de transcripción que van a codificar para el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento transformante beta 1, así como el inhibidor del plasminógeno 1. Y esto va a culminar en que se dé una resistencia vascular y oclusión de los capilares. Ahora vamos al estrés mitocondrial, que es otro mecanismo de daño. En el caso del estrés mitocondrial, básicamente lo que va a suceder es que por la hiperglucemia se va a dar un flujo incrementado en la glicólisis y en la vía de los ácidos tricarboxílicos. Esto va a generar que se dé una diferencia de potencial en la membrana mitocondrial interna, lo cual va a hacer que se empiece a producir una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y en específico del anión superóxido. A su vez, el anión superóxido inhibe a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo cual va a hacer que se dé una acumulación de los intermediarios de la glucosa, como serían el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. En el caso de las dislipidemias, hemos encontrado que el incremento en las concentraciones de LDL y que éstas se vuelvan pequeñas y densas, como ya les mencioné previamente, van a ayudar a que los proteoglicanos las puedan oxidar y también que las inmovilicen, y así van a contribuir a que se dé la formación de la placa aterosclerótica. Además de esto, van a promover la producción de factores procoagulantes. En el caso de los macrófagos que tienen bajas concentraciones de lipoproteína de alta densidad, se ha encontrado que estos tienen un fenotipo proinflamatorio. Y en el caso de las lipoproteínas que tienen una gran cantidad de triacilgliceroles, se ha visto que estas favorecen el fenotipo inflamatorio de células endoteliales y de macrófagos, así como la apoptosis de las células endoteliales. Y tenemos a los mecanismos combinados. Por ejemplo, en el caso de la hiperglucemia, así como los productos finales de la glicosilación avanzada y la insulina, esto va a generar que se dé una progresión de la lesión aterosclerótica,
y esta progresión a su vez va a ocasionar que las células musculares lisas. Disculpen, se cortó el video. Estábamos en los mecanismos combinados, en el cual la hiperglicemia, así como los productos finales de la glicosilación avanzada y la insulina, van a hacer que se dé una progresión de la lesión aterosclerótica. Esto va a hacer que las células musculares lisas de la capa media migren hacia la capa íntima. También vamos a tener que la expresión del factor de transcripción NF-κB, así como la activación de la vía de la proteína sinasa C y la producción excesiva del anión superóxido, van a generar que se dé un incremento de monocitos en estado activo e inflamatorio. Y por otra parte, estos monocitos se van a diferenciar a macrófagos y estos van a proliferar. La proliferación de estos macrófagos va a hacer que expresen la forma oxidada del receptor scavenger tipo B de las LDL. Se van a formar células espumosas y finalmente van a contribuir a la aterosclerosis. Aquí hay un esquema que básicamente lo que quiere mostrarnos es la hipótesis oxidativa de la aterosclerosis y la función que van a tener las lipoproteínas de baja densidad en esto. Para comenzar, tenemos por una parte a los monocitos que entran al espacio subendotelial. Esto, a su vez, va a hacer que el monocito se active y finalmente se diferencie a macrófago. Por otra parte, las lipoproteínas de baja densidad, por los mecanismos que les he mencionado previamente, van a ser más susceptibles a ser oxidadas, por lo cual el incremento en las especies reactivas de oxígeno las van a oxidar y obtenemos a una lipoproteína de baja densidad oxidada. A esta va a tener nuevos epítopes moleculares que no van a poder ser reconocidos por la apolipoproteína B100. Sin embargo, sí van a poder ser detectados o sí los van a detectar los receptores scavenger tipo B que se van a encontrar en los macrófagos y en las células musculares lisas, y a su vez esto va a generar que entonces se pueda dar una interacción entre los macrófagos con estas lipoproteínas de baja densidad que están oxidadas. Estas lipoproteínas que se van a ser endocitadas por el macrófago va a generar que finalmente se formen las células espumosas, además de que se van a formar las estrellas grasas y estas estrellas grasas van a contribuir a que se forme el ateroma. También es muy importante mencionar que las lipoproteínas de baja densidad oxidadas tienen un efecto citotóxico sobre las células endoteliales. Esto sería lo último acerca de la fisiopatología. Tenemos tres complicaciones macrovasculares que son las principales: la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Para esta presentación nos vamos a centrar en la cardiopatía isquémica y en la enfermedad cerebrovascular. Vamos a ver que estas dos enfermedades en general comparten todos los mecanismos fisiopatológicos que les acabo de nombrar. Empecemos con la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica puede definirse como aquella disfunción miocárdica en pacientes que tienen diabetes mellitus, en ausencia de hipertensión y de enfermedades cardíacas estructurales. O bien, otra definición es que es una enfermedad miocárdica en personas que tienen diabetes mellitus, que no puede ser atribuida al efecto individual ni de la enfermedad arterial coronaria ni de la hipertensión, pero tampoco de otra enfermedad cardíaca que sea conocida. Se han encontrado en diversos estudios que hay genes que están asociados a la diabetes mellitus tipo 2 y la cardiopatía isquémica. Les voy a mencionar algunos de estos. Tenemos al TCF712, I27L, CTRB1 y CTRB2, MRAS, ZC3-HC1, MIRH17HG. Ahora, de acuerdo a las guías internacionales y a las europeas, para las medidas de prevención nos recomiendan la siguiente. Uno es que los pacientes con diabetes mellitus tengan un valor de hemoglobina glicosilada menor del 6%. También que la tensión arterial sea menor a 140/90 milímetros de mercurio, que las concentraciones de LDL sean menores a 100 miligramos sobre decilitro. De igual forma, en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus y cardiopatía isquémica, se les recomienda que tomen ácido acetilsalicílico de prevención. En dado caso de que sean alérgicos a este medicamento, se les da clopidogrel, y la asociación de clopidogrel con ácido acetilsalicílico se da en personas que tienen síndrome coronario agudo y se les da durante todo un año.
También se puede llegar a dar el ácido acetil salicílico en personas que no presenten cardiopatía isquémica, pero tengan una gran cantidad de factores de riesgo asociados. Y en el caso de la cardiopatía isquémica establecida, se recomienda que se den inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa o bien agonistas del péptido similar al glucagón 1. Los factores de riesgo principales son la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la dislipidemia y la hiperglicemia. En diversos estudios se ha encontrado que la hiperglicemia o aquellos pacientes que tienen altos niveles de glucosa en ayuno tienen 5 veces más riesgo de mortalidad. Y también en el estudio de Koch se encontró que la prueba de tolerancia a la glucosa oral es el principal indicador para ver el riesgo de mortalidad. Otro factor de riesgo es la resistencia a la insulina. En el caso de la resistencia a la insulina se ha encontrado que las personas que son prediabéticas tienen elevados los marcadores proinflamatorios. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Para esto es importante decir que la cardiopatía isquémica puede manifestarse como angina estable, inestable o infarto agudo al miocardio. En el caso de la angina estable, los pacientes refieren que sienten una molestia en el tórax con una sensación de opresión, compresión, asfixia o sofocación. El signo de Levine consiste en que tú les pidas que localicen dónde sintieron esta molestia y se tocan el esternón. Muchas veces llegan a comprimir el esternón para darte o demostrarte cómo fue la sensación que tuvieron. En general dura de 2 a 5 minutos, es desencadenada por las emociones y por el ejercicio, y en los pacientes con diabetes mellitus se ha visto que si bien pueden presentar esta molestia, la gran mayoría de ellos presentan síntomas atípicos, como serían la disnea, la náusea, la fatiga, los desmayos, la distensión, los gases o el dolor abdominal. Muchas veces se las atribuyen a simplemente una molestia gastrointestinal cuando no es así. El diagnóstico se va a empezar a sospechar clínicamente cuando el paciente te refiera esta molestia que van a sentir. Después se les tiene que hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma cuando están en reposo se va a ver normal. Sin embargo, si se los haces en medio de la crisis, va a tener diferentes hallazgos. Uno de los principales es el infradesnivel del segmento ST, es el típico. También puede haber extrasístoles ventriculares, puede haber trastornos de la conducción intraventricular, también puede haber un supradesnivel del segmento ST, entre otros. En aquellos pacientes cuyo electrocardiograma haya salido normal en reposo y sean asintomáticos, si este sale normal, entonces podemos descartar completamente la angina de pecho. Pero en dado caso de que sea positivo en estos pacientes, se tienen que realizar otras pruebas para poder saber cuáles están siendo las causas. La confirmación es por medio de la ergometría con estudios de imagen. Esta ergometría con estudios de imagen van a ser principalmente la gamografía, el ecocardiograma y la resonancia magnética. En el caso de la tomografía con haz de electrones, esta está indicada solamente para aquellos individuos asintomáticos con un riesgo de Framingham intermedio a los 10 años del 10 al 20%, o aquellos individuos sintomáticos que no presentaron resultados concluyentes en la ergometría ni en el electrocardiograma. El tratamiento principal es la modificación de los factores de riesgo. El tratamiento farmacológico de elección, por su parte, son los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores limitan los síntomas y previenen el infarto. Si hay intolerancia, contraindicación a los beta-bloqueadores o la frecuencia cardíaca sigue siendo mayor a 70 latidos por minuto, se tiene que cambiar el medicamento por la ivabradina. Se recomienda que se dé nitroglicerina sublingual cuando están teniendo una crisis aguda, o bien, si van a realizar algún esfuerzo físico, lo tienen que tomar antes para prevenir que se dé la angina estable. Los nitratos se recomiendan o se van a dar cuando ya se llegó a la dosis máxima de los betabloqueadores y aún así los síntomas persisten. Los bloqueadores de canales de calcio se van a dar cuando los nitratos no están funcionando. Y la revascularización es cuando ya es algo muy grave o está haciendo una angina estable muy grave o puede pasar angina inestable. Algo muy importante para mencionar que se me pasó es decirles que esta molestia que sienten en el pecho se puede irradiar al antebrazo, al brazo, a la mandíbula, a los dientes, al epigastrio, a la espalda, al cuello o bien a los hombros. Algo que me faltó mencionar es que en el caso de la angina estable, esta molestia que sienten se puede irradiar ya sea al brazo, al antebrazo, a la espalda, al cuello, al epigastrio, a la mandíbula, a los dientes o bien a los hombros.
Ahora vamos a hablar acerca de la angina inestable. La angina inestable junto con el infarto agudo al miocardio forman parte del síndrome coronario agudo. En el caso de la angina inestable, suele tener los mismos síntomas de la angina de pecho o bien pueden presentar dolor. Una de las grandes diferencias es que la intensidad y duración del dolor es mucho mayor. Y también se desencadena por ejercicios que son mucho más leves. Llega a aparecer espontáneamente en reposo y es progresiva, o bien tiene una combinación de estas características que les acabo de mencionar. Ahora, de acuerdo a la clínica del infarto agudo al miocardio, de manera típica refieren que tienen un dolor retroesternal o en el epigastrio que es muy intenso, que se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, el hombro ipsilateral o bien al cuello. Aunque los pacientes con diabetes mellitus pueden llegar a tener este cuadro clínico, muchos de ellos presentan síntomas atípicos, como serían las molestias epigástricas, la náusea y la debilidad. En dado caso de que el área de isquemia sea muy grande, van a tener diaforesis, piel pálida y fría, taquicardia sinusal e hipotensión. Y tienen que presentar mínimo uno de los siguientes 3 criterios o características, o los 3. Primero es que aparezca en reposo o en una situación de mínimo esfuerzo y dura menos de 10 minutos. El segundo es que tenga un inicio reciente, por ejemplo, hace 2 semanas. Y el tercero es que tiene un patrón en creciendo. ¿A qué se refiere con esto? A que la intensidad, la frecuencia o la duración son mucho mayores en comparación con los episodios previos. Ahora, para el diagnóstico de la angina inestable, primero se tiene que hacer el electrocardiograma. Tiene que ser inicial, es seriado, es la prueba más importante y se tiene que hacer a los 10 minutos. Posteriormente se les hace la troponina cardíaca. En la gran mayoría de los pacientes está elevada. Esta se les tiene que hacer al momento de la presentación y 3 horas después, y en dado caso de que sea la prueba de troponina estándar, se les hace 6 horas después. Va a estar elevada, pero no tan elevada como para que caiga en el diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Y la angiografía coronaria se recomienda para aquellos pacientes que ya remitieron los síntomas, pero se les tiene que hacer de 24 a 48 horas después del ingreso. En el caso del diagnóstico del infarto agudo al miocardio, también se tiene que hacer el electrocardiograma. Tiene que ser inicial, seriado, a los 10 minutos y es la prueba más importante. En este caso puede haber desviación o elevación del segmento ST y también se les tiene que tomar los niveles de troponina cardíaca, que usualmente tienen que estar por encima del percentil 99 del límite del valor superior. Pero hay muchas otras enfermedades que pueden causar que este valor o los valores de troponina cardíaca sean mayores, por lo cual se tiene que interpretar de acuerdo a la clínica, a los hallazgos del electrocardiograma y a los factores de riesgo que pueda presentar el paciente. Entonces, como conclusión del diagnóstico, tanto de angina inestable como de infarto agudo al miocardio, se hace al tomar los valores de troponina cardíaca, ya sea que tiene mayor sensibilidad o la prueba estándar, junto con el electrocardiograma y ver cuáles son los hallazgos patológicos que se encuentran en este. Para el tratamiento del infarto agudo al miocardio y de la angina inestable se divide en varios tipos de tratamiento. En el caso del tratamiento inmediato se les tiene que poner oxígeno, antianginosos, antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico, anticoagulantes. Para el dolor torácico se les da morfina o nitroglicerina. La terapia estándar es con betabloqueadores, estatinas o bien inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y para aquellos pacientes que son de alto riesgo, se les tienen que dar inhibidores de la glucoproteína 2B3A y también se tiene que valorar si se les hace repercusión en la presentación inmediata o si puede esperar. Ahora les voy a hablar de la enfermedad cerebrovascular. Bueno, la enfermedad cerebrovascular se define como aquel síndrome clínico que va a estar caracterizado por la presencia de signos y o síntomas que nos están diciendo que posiblemente hay una afección neurológica focal. Estos signos y o síntomas van a persistir más de 24 horas, se desarrollan rápidamente y algo esencial es que no hay alguna otra causa que lo pueda estar provocando. Algo que quiero recalcar es que las enfermedades macrovasculares, a diferencia de las enfermedades microvasculares, no son solamente de la población diabética. También se pueden presentar en la población no diabética. Sin embargo, las personas diabéticas tienen un riesgo aumentado de tener estas complicaciones macrovasculares o bien de tener un riesgo de mortalidad incrementado por estas complicaciones. Vamos a pasar a los factores de riesgo del EBC. Estos se dividen en los modificables y en los no modificables. En el caso de los modificables tenemos a la diabetes mellitus.
Esta nos va a dar una predisposición a que se formen ateromas intracraneales por los mecanismos fisiopatológicos que ya les mencioné previamente. También en estos factores vamos a tener a la obesidad, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la colesterolemia, trastornos cardíacos, consumo de anfetaminas o de cocaína. En dado caso de que los factores de riesgo sean los no modificables, aquí tenemos a la edad, la historia o antecedente familiar de enfermedad cerebrovascular, o bien que el paciente haya tenido una enfermedad cerebrovascular previamente. Hay muchas formas de clasificar esta enfermedad cerebrovascular. Vamos a comenzar con el isquémico. El isquémico tiene muchas causas, pero principalmente va a estar dado por aterosclerosis, trombos o émbolos. Es importante recordar que la aterosclerosis puede darnos trombos y émbolos, o más bien predispone a la formación de trombos y émbolos. También una causa puede ser un infarto lacunar, en el cual las arterias pequeñas y profundas del cerebro van a sufrir un proceso llamado lipohialinosis, en el cual consiste en que se cae la pared de la arteria y esta va a ser sustituida por tejido conjuntivo y grasa. Una característica del EBC isquémico es que sus síntomas son repentinos, se van a agravar en minutos y luego van a desaparecer. En dado caso de que la causa sea un émbolo, muchos de los pacientes refieren dolor de cabeza. Si están afectadas las ramas de la carótida interna, vamos a tener ceguera de un ojo, incapacidad para mirar al mismo lado con ambos ojos, debilidad o parálisis. Si están afectadas las ramas de las arterias vertebrales, va a haber mareos, vértigo, diplopía, debilidad generalizada y pérdida de la visión en ambos ojos. Otros síntomas que se pueden presentar son la falta de coordinación, la dificultad para hablar y los trastornos de la conciencia. Algo importante es que, de acuerdo a la arteria que esté afectada, son los signos y o síntomas que va a presentar el paciente. Por ejemplo, en el caso de la arteria cerebral anterior, que es muy raro que ésta sea la afectada, va a haber una hemiparesia contralateral, la cual va a predominar en las piernas. Van a tener incontinencia urinaria, juicio disminuido, apraxia de la marcha, mutismo, apatía, reflejo de presión y confusión. En dado caso de que la arteria cerebral media, que es la que más frecuentemente se afecta, sea la afectada, vaya la redundancia, van a presentar signos y síntomas como sería la hemiparesia contralateral. La diferencia es que en este caso va a predominar en el brazo y en el rostro. Van a presentar disartria, hemianopsia homónima contralateral, afasia o apraxia e inatención sensitiva. En dado caso de que la arteria cerebral posterior esté afectada, van a tener hemianopsia homónima contralateral, ceguera cortical unilateral, pérdida de la memoria, parálisis del tercer par craneal unilateral y hemivalismo. Y si la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna, es la afectada, van a tener amaurosis. La amaurosis es la pérdida de la visión monocular. Si el sistema vertebrobasilar es el afectado, van a tener déficits unilaterales o bilaterales de los pares craneales, como serían nistagmo, diplopía, mareos, vértigos, entre otros. También van a presentar ataxia del tronco o las extremidades, pueden tener paresia espástica, déficits sensitivos y motores cruzados, coma, muerte, la tensión arterial lábil o bien taquicardia. Y de los infartos lacunares hay muchos síndromes, pero de manera general podemos encontrar una hemiparesia motora pura, una hemianestesia sensitiva pura, una hemiparesia atáxica o el síndrome disartria mano torpe. El diagnóstico se da de acuerdo o se empieza a sospechar por los síntomas y la evaluación médica. La evaluación médica consiste en hacer el examen neurológico. Como ya les mencioné, muchas veces el cuadro clínico te va diciendo cuál es la arteria que posiblemente está afectada. Sin embargo, se les tiene que hacer una tomografía para poder diferenciar del EBC isquémico o si es hemorrágico, y la resonancia magnética que nos permite detectar que el EBC es isquémico. En el tratamiento tenemos que reducir la tensión arterial. Para esto vamos a usar nicardipina intravenosa, se puede hacer trombólisis in situ, podemos usar activador tisular del plasminógeno o fármacos trombolíticos. En dado caso de que los fármacos trombolíticos no funcionen, entonces se les da antiagregantes plaquetarios. Si los antiagregantes plaquetarios no funcionan, se les da anticoagulantes. La trombectomía mecánica es para aquellos pacientes que están graves o bien que alguno de los tratamientos mencionados anteriormente no están disminuyendo los síntomas. El tratamiento a largo plazo consiste en que se dé ácido acetil salicílico o clopidogrel, y cuando se da ácido acetil salicílico combinado con clopidogrel está indicado más bien para aquellas personas que tienen una enfermedad cerebrovascular menor.
y se tiene que dar durante los primeros 3 meses posteriores al EBC. Después de este tiempo no sirve de nada darlos, y también se les puede llegar a dar estatinas a largo plazo o bien hacerle alguna cirugía para tratar el EBC dependiendo del riesgo y pues esto se valora. Ahora vamos a hablar acerca del accidente isquémico transitorio. Una de las características es que dura entre 2 y 30 minutos y posteriormente van a desaparecer los síntomas. Entre los síntomas y signos que pueden presentar son debilidad repentina, parálisis del sueño, sensaciones anómalas, pérdida de la sensibilidad, dificultad para hablar, confusión, mareo, visión borrosa o bien pérdida de la visión. El diagnóstico es principalmente clínico, es decir, síntomas que se resuelven rápidamente en menos de 1 hora. Se les puede hacer tomografía computarizada o resonancia magnética para ver si se trata de algún EBC isquémico o bien hemorrágico, y se suelen hacer estudios de laboratorio, sobre todo para medir la coagulación y también cuánto es la glucosa en sangre, así como pruebas para determinar cuál fue la causa de este accidente. En el caso del tratamiento, vamos a tener que principalmente se tienen que controlar los factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, la colesterolemia, el tabaquismo y la diabetes. Se les pueden dar antiagregantes o anticoagulantes, y la cirugía solo se recomienda si la persona es considerada de alto riesgo. Una persona se considera de alto riesgo cuando la arteria carótida está estrechada en un 70%. Ahora vamos a hablar de las hemorragias. Para empezar, las hemorragias usualmente son por las rupturas del vaso, muchas veces son causadas por aneurismas y se dividen en dos: hemorragia intracraneal y hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intracraneal, como bien lo dice su nombre, es aquella que está en el interior del cerebro, mientras que la hemorragia subaracnoidea es aquella que se va a dar en el espacio subaracnoideo. En el caso de la hemorragia intracraneal, van a presentar un dolor de cabeza intenso y que es repentino, van a tener trastornos de conciencia en segundos, náuseas, vómitos, convulsiones, pueden presentar debilidad, parálisis y entumecimiento de un solo lado del cuerpo y muchas veces necesitan soporte vital. El diagnóstico, el confirmatorio, es por tomografía o por resonancia magnética. Se llega a hacer una angiografía para ver si la hemorragia continúa expandiéndose y entonces se tienen que hacer otros tratamientos. En el caso del tratamiento es el control de los factores de riesgo, como la hipertensión, el tabaquismo. Y, a diferencia del accidente isquémico transitorio, a ellos no se les da ni anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios. De hecho, si están tomando anticoagulantes, se les tiene que dar un tratamiento para que ayude a la coagulación. Usualmente se les dan vitaminas K o transfusión de plaquetas o también puede ser transfusión de sangre. Y la cirugía solamente se hace si la hemorragia es grave. Realmente el pronóstico para la hemorragia intracraneal es muy malo. La gran mayoría de los pacientes a la semana llegan a morir y hay muy pocos que pueden llegar a recuperar los déficits neurológicos que dejó, pero la gran mayoría queda con alguno. Ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia subaracnoidea. Usualmente se da por la ruptura de un aneurisma y las características son cefalea intensa, van a tener pérdida de la conciencia inmediata o a los minutos, déficits neurológicos irreversibles en minutos u horas, una sensación de inquietud, pueden presentar convulsiones, vómito, respuestas plantares extensoras bilaterales, fiebre, confusión e incluso obnubilación. Hay dos datos de alarma que son muy importantes: que el paciente refiera que está viendo doble y que tenga un dolor de cabeza muy intenso y repentino, además de que va a referir que es muy distinto a los dolores de cabeza que ha sentido. Vamos a tener distintas complicaciones, una de ellas es la hidrocefalia. La hidrocefalia se va a dar porque a las 24 horas se va a coagular la sangre. Sin embargo, va a impedir el flujo de líquido cefalorraquídeo y al impedir el flujo de líquido cefalorraquídeo se va a quedar ahí la sangre y va a aumentar la presión intracraneal. Esto puede generar una gran cantidad de síntomas y signos como serían dolor de cabeza muy intenso, confusión, somnolencia, también van a presentar náusea, vómitos y también incrementa el riesgo para que tengan coma e incluso la muerte. Otra de las complicaciones que se van a presentar es el vasoespasmo. En el caso del vasoespasmo, básicamente va a haber un problema de oxigenación y se va a parecer mucho al accidente isquémico transitorio. De hecho, va a tener incluso síntomas y signos que son muy parecidos, como la pérdida de la sensibilidad de un mismo lado del cuerpo, que van a tener dificultad para hablar,
vértigo y problemas de la coordinación. Y también se puede dar una segunda ruptura del aneurisma. Esta usualmente se presenta a la semana y realmente tiene un pronóstico muy malo y los resultados son catastróficos, así como las secuelas que va a dejar. El diagnóstico se comienza clínicamente de acuerdo a los hallazgos que refiere el paciente y también al hacer el examen neurológico. Se le tiene que hacer una tomografía sin contraste máximo a las 6 horas de inicio de los síntomas y realmente esta es la confirmatoria. En dado caso de que la tomografía computarizada no sea concluyente, se le realiza una punción lumbar. Esta punción lumbar sirve para confirmar. Sin embargo, si la hipertensión intracraniana es muy alta, entonces se tiene que valorar si realmente se le tiene que hacer una punción lumbar porque esta puede significar un gran riesgo. El tratamiento consiste en tratar la hipertensión arterial cuando la tensión arterial media es mayor a 130 milímetros de mercurio y se les da micardipina intravenosa. De igual forma, estas personas tienen que guardar reposo, no pueden hacer esfuerzos, se les tiene que dar tratamiento sintomático para la cefalea y la agitación, se les da usualmente algunos opiáceos para el dolor intenso de cabeza, no se les puede dar anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios, se les da nimodipina por vía oral para poder prevenir el vasoespasmo y en dado caso de que sea muy grave se puede ver si se les da oclusión del aneurisma causal. También es muy importante que se les llegue a dar laxantes. ¿Por qué? Porque si hacen un esfuerzo esto puede incrementar la presión en los vasos sanguíneos del cráneo y a su vez incrementar el riesgo de ruptura del aneurisma. Entonces se les llegan a dar laxantes. Y para concluir este tema solo quiero mencionarles que el pronóstico de la hemorragia subaracnoidea, la gran mayoría de los pacientes mueren, el 35% muere de camino al hospital y la gran mayoría que llega a sobrevivir siguen persistiendo con síntomas.